Pues estamos de vuelta y es que os decía que no os podíais ir porque estamos hablando justamente de algo que nos preocupa muchísimo a todos y es que la IA nos va a quitar el trabajo, lo estamos oyendo. Llega Skynet, acaba con nosotros, la productividad se va a disparar y nosotros aquí no pintamos nada, estamos para irnos a las Maldivas y disfrutar, ¿o no? Juan Antonio Muñoz, CEO en Skiller Academy, ¿qué tal? Un placer estar hoy contigo, Javier. ¿Nos vamos a las Maldivas? ¿Dejamos de trabajar? Pues se ha liado parda y te digo por qué. Porque Avital Bandwidth, que es la directora de todo el equipo del CEO de Anthropic, Anthropic es una empresa financiada por Amazon y Google, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Y esta persona, que es la directora, como digo, del equipo, ha escrito literalmente una carta con este mensaje. Tengo 25 años, los próximos 3 años pueden ser los últimos que trabaje. No estoy enferma, ni me voy a convertir en ama de casa, ni he ganado la lotería. Simplemente estoy trabajando en Anthropic, una de las mayores empresas de IA del mundo. O sea, ella ya está viendo en primera línea, trabajando directamente con el CEO de Anthropic, que posiblemente en 3 años el trabajo ha terminado para ella. De hecho, empieza a decir que hemos llegado a la obsolescencia del trabajo del conocimiento. O sea, que posiblemente todo el mundo que trabaja en el conocimiento, bueno, pues posiblemente a la velocidad que va esto, que su carta está llena, o sea, su carta son titulares, o sea, para coger cada uno y desengranarlo. También habla de que el objetivo común del campo de la IA es crear un sistema que pueda hacer cualquier cosa y dada la carrera militar actual lo alcanzaremos pronto. O sea que vemos que realmente, pues bueno, la gente que trabaja en primera línea de estas empresas que son las mayores financiadas en IA están viendo que, oye, que posiblemente 3 años tendremos que repensar cómo va a ser el mundo laboral de toda la generación. Bueno, escuchaba justamente una entrevista hace unos días que hacía Trevor Noah a Sam Altman, el CEO de OpenAI, y decía que efectivamente va a haber trabajos que van a desaparecer para bien, que la gente no se puede asustar, que en definitiva va a haber trabajos mecánicos y repetitivos, como cuando a principios del siglo XX había un señor que todos los días subía al campanario a darle la hora al reloj, y esto ya no pasa, porque hay un sistema mecánico que lo hace solo y no tiene que hacerlo un señor. Bien, va a haber trabajos que van a desaparecer, pero esto no significa que vayamos a perder poder de trabajo. Esta carta es muy potente, esta carta revela un poco el pánico, porque evidentemente el enfoque no es mira qué bien que en 3 años no necesito trabajar más porque la IA me va a resolver la vida, sino todo lo contrario. Claro, es que la carta, ya te digo, ha generado un terremoto en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la persona que dirige el equipo, la gente, el capital humano de una empresa como Anthropic, que está trabajando directamente con el director general. O sea que si alguien tiene la visión de qué es lo que está pasando, son ellos. Y el mensaje está claro. De hecho, en su carta habla de España. A mí me sorprendió, dije, ¿cómo puede ser que hable de España? Mira. Y habla de nosotros, del colapso de la industria de la construcción, que ahora el profesor Iván Ayala comentaba de ese terremoto que hubo, y ellos empiezan a analizar lo que pasó en España, en ese colapso de la industria, para prever lo que nos puede pasar ahora con la llegada de la inteligencia artificial, porque están preveyendo un terremoto de esas magnitudes. De hecho, pues, una de las cosas que comentaba es que o sea, de todos esos desempleados, o sea, la salud empeoraba en un gran porcentaje de ellos. O sea, que había mucha gente que, debido a no tener un empleo, su salud empeoraba. Y hablaban también de que tenemos que considerar los efectos que tendrá el desempleo cuando abarque a una civilización entera. O sea, estamos hablando ya de palabras serias de alguien que se supone que, siendo la directora del equipo que trabaja directamente con el CEO de Anthropic, sabe de lo que habla. Y está hablándonos ya de que tenemos que tener en mente los efectos del desempleo cuando abarque a la civilización. O sea, que tendremos que repensar un poco, pues, ¿no?, toda la sociedad como la conocemos. Justo decía en esta entrevista que te comentaba Sam Altman que efectivamente los cambios por parte de la inteligencia artificial serían mucho más lentos de lo que la gente
cabe esperar, es decir, de lo que en nuestro imaginario se está proyectando, porque claro, vemos crecer tan rápido la inteligencia artificial que exponencialmente decimos, bueno, si esto es así, dentro de 6 meses, ¿qué va a pasar? Y dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? Entonces decía, bueno, realmente para los early adopters no va a ser un problema, pero para las generaciones en sí el crecimiento va a ser muy rápido. Es verdad que no lo va a ser tanto como para dejar a la gente sin trabajo y que efectivamente justamente esto que comentas, que va a haber estos desajustes y que de verdad va a haber gente que se va a encontrar totalmente fuera de lugar, va a suceder porque la evolución de la inteligencia artificial no va a permitir un sorpaso tranquilo, sino que, por supuesto, este aumento de productividad aplicado a quienes sí que estén como early adopters dentro de la inteligencia artificial, pues lógicamente les va a beneficiar mucho. Pero tengo un montón de noticias, porque es que la parte tecnológica hoy ha pasado de todo, y yo me lo he guardado para hablarlo, evidentemente, con Juan Antonio, como no puede ser de otra manera, que es un gran entendido en todo lo que tiene que ver con tecnología, y me gustaría comentarte varias cosas. La primera, vamos a hablar de Nvidia, que hoy se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo, destronando a Microsoft, mientras que sus chips siguen desempeñando papel central en la carrera por dominar el mercado de la inteligencia artificial. ¿Qué cuánto? Pues ha pasado, fíjate, lo subieron un 3,2% y se ha colocado en 3.326 billones de dólares al superar a Microsoft, justamente. Así es que, bueno, pues tenemos esa nuevo rey del mambo que durante mucho tiempo ha sido Microsoft, y Nvidia por fin se lo ha comido con patatas. Yo veía hoy un gráfico que no sé si tendrás por ahí, Sí, que hablaba de las ganancias en ese market capitalization de Nvidia, que era casi el 60% de esas ganancias, comparado contra otro 40% que han hecho 1000 y pico empresas. O sea, que es que el potencial que tiene Nvidia ahora mismo es que yo no lo había visto nunca. O sea, es increíble, y por eso creo que todo este mundo de la inteligencia artificial va a la velocidad que va, porque hay una cantidad de inversión que no para de llegar. No solo eso, sino que si, como comentaban en esta carta que se ha convertido en viral, si en esa carrera militar y armamentística está también metida la inteligencia artificial, es normal que vaya a tener toda la inversión que podamos imaginar. Máxime en un escenario de guerras por un sitio, guerras por otras, guerras por aquí, guerras por allá. Ojo con China, que tenemos ahí a China agazapada con el tema de Taiwán también, y con una complicación importantísima. Si China entra en guerra con Taiwán, va a ser también una auténtica hecatombe. Y hay, como tú muy bien dices, una cantidad de desarrollos de inteligencia artificial militares que no sabemos y que no vamos a saber hasta dentro de bastante tiempo, que está revolucionando el panorama totalmente. Por eso yo creo que esta carta ha generado ese terremoto, porque sí que es verdad que hay un discurso un poco abierto, pero sí que cuando se ha filtrado todo esto, de lo que, cómo lo ve alguien que está dentro en primera línea, da mucho que pensar. También uno de los retos que veo es el tema eléctrico. Parece una tontería esa red de transporte eléctrica. De hecho, el Consejo de Ministros creo que ha aprobado ahora una nueva actuación sobre esa red de transporte, pero todas las eléctricas dicen que echan en falta unos 6.000 megavatios, que eso nos pueden poner en riesgo un valor de riqueza estimada de 60.000 millones de euros. ¿Por qué esto es importante? Porque en todos los informes que está haciendo Estados Unidos se prevé que la necesidad energética se va a multiplicar por 2 para el 2026. O sea, que los países que no estén preparados para toda esa necesidad de todos estos centros de datos, porque al final la inteligencia artificial no para de utilizar datos, de todos estos chips que decimos que ahora son el nuevo petróleo, si no tenemos una red de transporte eléctrica que pueda alimentarlos, no vamos a ir a ningún lado. Y sí que hay una agenda que siempre nos han vendido, o sea, que siempre se habla, oye, del vehículo eléctrico, necesitamos puntos de recarga para el vehículo eléctrico, toda esa agenda sostenible, toda esta necesidad eléctrica. Y no hay realmente
una apuesta por tener una red eléctrica de calidad, aunque tengamos los chips que son el nuevo petróleo, no vamos a ir a ningún lado. Y eso, las energéticas lo están informando desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que hay algunas que están apostando fuerte, como Iberdrola, que creo que van a invertir 21.500 millones de euros en expandir esa red de transporte, pero o sea, hace falta que el gobierno diga, ostras, que en esta guerra que estamos viendo que Estados Unidos no para de posicionarse con la IA, China, que empezamos a ver que va fuerte, ostras, que ¿dónde está Europa? ¿Dónde está España en ese crecimiento que tenemos que hacer? Pues me gustaría que mis compañeros pincharan justamente un gráfico que nos has traído con respecto a ese crecimiento de Nvidia, que es justamente una de las fuentes principales de consumo de energía para crear todo lo que está creando, para la utilización, y que además entronca muy mucho con todo lo que tiene que ver con criptomoneda, con todo lo que tiene que ver con esa minería, que son, digamos, la tabla de despegue de Nvidia, porque Nvidia parece que ha crecido con la inteligencia artificial, y no ha sido así. Nvidia realmente era una empresa de videojuegos que hacía tarjetas gráficas muy chulas. Cuando empezó la fiebre de los criptoactivos, empezó a funcionar muy bien esas tarjetas gráficas, porque a la hora de minar subían muchísimo y consumían justamente esa electricidad de la que estabas hablando. Por eso quería que pusieran este gráfico para que todo el mundo pueda ver esto. Increíble, o sea, estamos viendo el aporte que hace Nvidia. Este gráfico lo veía de Eduardo Ordaz, que es uno de nuestros profesores que trabaja en Amazon en la parte de IA. Vemos lo que es Nvidia y el resto del Nasdaq, otras, y parece pequeño, 3.431 empresas. Me encanta la nota. En un punto determinado, Nvidia contribuyó prácticamente a todos los títulos, a todas las ganancias de todos los títulos del Nasdaq. Es que es brutal. Es brutal. O sea, una empresa que gracias a ella, todo el resto de empresas del Nasdaq han tenido beneficios. Y ese cachito pequeñito son otras 3.431 empresas. O sea, lo que está haciendo Nvidia yo creo que es prácticamente histórico. Por eso creo que la IA no para de crecer y por eso se ha vuelto estratégico en todos los países. Al final, en esa carrera armamentística y militar que estamos hablando todo el rato, o sea, es que esto es clave para todos los países. Bueno, teniendo esto en cuenta y habiendo hecho un repaso sobre la actualidad, me falta todavía una noticia que vamos a comentar ahora, pero quiero ir un poco al punto. Esa manera de entender la situación en cuanto al miedo que siente la gente con respecto a me voy a quedar sin trabajo, no me voy a quedar sin trabajo. ¿Realmente esto viene a quitarme, como bien decía Juan, por esta carta, voy a quedarme sin empleo en 3 años? Dame una perspectiva a 3 años vista. Todos teníamos ese mensaje que a lo mejor es un mensaje que nos han vendido también de no está aquí para ayudarnos, es algo que va a facilitar el trabajo, pero cuando alguien está viendo en primera línea lo que está viendo y ella misma está diciendo, oye, creo que en 3 años ya no voy a tener trabajo y ahora tiene 25 años, o sea, está estimando que cuando tenga 28 no va a tener trabajo. Y no es que no tenga un trabajo sin cualificación, porque dices, bueno, claro, es que está trabajando en la empresa líder de IA en el mundo. Directamente reportando al director general de esa empresa líder, que, como decimos, está financiada por Amazon y Google, que no son ninguna tontería. Pues no lo son, desde luego. Miremos un poco hacia el futuro y digamos, a ver, ¿cómo te imaginas los próximos 10, 20 años con respecto a la IA y a la automatización de todo lo que viene por delante? Cuéntame un poco. Yo creo que va a ser algo imprescindible en el crecimiento de los países. Y los países que vayan por detrás lo van a tener más complicado. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que veo que Estados Unidos